Los años 1930 y 40 fueron un tiempo de gran dolor para el pueblo chino, explotado por casi todas las grandes potencias extranjeras durante décadas. Su vasta población estaba en gran medida empobrecida y con el colapso de la dinastía Qing en 1911, que había gobernado el país desde mediados del siglo XVII, la inestabilidad política dividió al país en facciones. Luego, por supuesto, llegó la Segunda Guerra Mundial, la ocupación japonesa de China vio actos de brutalidad contra la población china que serían considerados bárbaros incluso por los estándares de la Edad Oscura. Luego vino la Guerra Civil, que terminó en 1949 cuando el presidente Mao salió victorioso y el comunismo gobernó el país. La recién fundada República Popular de China se encontraba en una posición precaria, agotada por años de guerra y conflicto. El país ahora era un lugar de paz, y la paz ahora era un lugar de paz y paz. El país ahora estaba en desacuerdo con un Estados Unidos cada vez más hostil que estaba dominado por la manía anticomunista. Recordando cómo los EEUU derrotaron a su gran enemigo Japón con bombas atómicas. El presidente Mao y los comunistas sabían que necesitaban una respuesta a las superarmas de América, que pronto no vendrían solo desde el aire, sino también desde debajo del mar. En el episodio de hoy vamos a ver la historia de los esfuerzos de China para desarrollar el arma definitiva. Esta es la historia de los dragones submarinos de China, su fuerza de persecución de submarinos de misiles balísticos armados con armas nucleares o SSBNS. Bienvenidos a las guerras del mundo. Después de que las fuerzas chinas y taiwanesas chocaron entre 1954 y 1955 sobre las islas Quemoy y Matsumao, sintió que ahora era más vital que nunca que China desarrollara su propio programa nuclear y durante los próximos años sería el primero en desarrollar un programa nuclear que sería capaz de. Durante los próximos 5 años, China construyó sus primeras instalaciones de enriquecimiento de uranio y luego un sitio de pruebas nucleares en el lago salado de Lobner, con ayuda de la Unión Soviética, que les proporcionó asistencia técnica, junto con bombarderos medianos Tupolev 216 y misiles de corto alcance R-2 China. Finalmente detonó su primera ojiva nuclear el 16 de octubre de 1964. Apodado Proyecto 596, la bomba tenía un rendimiento en la región de 22 kilotones, ampliamente equivalente al Fat Man lanzado sobre Nagasaki casi 20 años antes. Tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética habían desarrollado para este punto armas significativamente más poderosas y habían construido vastos arsenales de ellas, por lo que el programa nuclear de China no se veía como una amenaza intercontinental, sino que ayudaría a consolidar a China como una gran potencia regional. También ayuda a neutralizar las poderosas fuerzas de portaaviones de América, ya que China ahora tenía la capacidad teórica de destruir un grupo de batalla americano completo con solo una bomba. Pero incluso Mao reconoció que China todavía no podía igualar realmente el poder de fuego de los Estados Unidos, ya sea convencionalmente o con su pequeño pero creciente arsenal nuclear en los años 60. En cambio, simplemente, ser el quinto jugador en el juego de la diplomacia nuclear le otorgó a China una significativa influencia diplomática en la Organización de las Naciones Unidas y en cualquier negociación futura. Y si alguna vez llegara la guerra con los EEU, seguramente podrían contar con la ayuda de los soviéticos. Al menos eso era lo que creían la mayoría de los interesados. De hecho, mientras que tanto Beijing como Moscú presentaban un frente unificado para los ojos del mundo, particularmente cuando se trataba de asuntos asiáticos, como la creciente participación de América en Vietnam, la realidad era que las dos superpotencias comunistas se estaban volviendo cada vez más y más importantes para China en su conjunto y como resultado de la separación. El problema era que China acusaba a la Unión Soviética de darle lentamente la espalda al comunismo y a su objetivo de liderar la revolución socialista contra las viejas potencias imperiales como los Estados Unidos. Ahora China se estaba preparando para asumir ese papel
y el mundo comunista amenazaba con ser dividido en dos, en medio de una gran lucha de poder entre Beijing y Moscú. En 1966, China y la Unión Soviética rompieron sus últimos lazos restantes y ahora comenzaron a verse uno al otro como posibles adversarios. Esto fue extremadamente preocupante para China por varias razones. En primer lugar, el complejo militar chino dependía en gran medida de la producción de diseños soviéticos para armas, ahorrando así a China el tiempo y el costo financiero de desarrollar sus propias armas. Sin nuevos diseños soviéticos para tanques, aviones y buques de guerra, China se vio obligada a retener diseños antiguos durante mucho más tiempo que los soviéticos o americanos, dejándolos depender de la pura cantidad en la batalla en lugar de la calidad de sus armas. En segundo lugar, las armas nucleares chinas todavía estaban en su infancia, mientras que sus métodos para entregar dichas armas nucleares se estaban volviendo obsoletos frente a un sistema de armas estadounidense más avanzado. Los bombarderos chinos, como el 216, eran especialmente vulnerables a los cazas supersónicos o defensas terrestres, mientras que los misiles balísticos terrestres chinos aún eran inmaduros y sus bases vulnerables a ataques sorpresa. En tercer lugar, China ahora enfrentaba amenazas desde casi todas las direcciones. La Unión Soviética, los Estados Unidos, Japón, Taiwán, Filipinas, Corea del Sur y el creciente poder de India tenían todos los ojos puestos en territorios codiciados por Beijing, y cualquiera de ellos podría desencadenar una guerra regional o incluso global potencialmente devastadora. Para finales de la década de 1960, los chinos sentían que necesitaban actuar rápido para garantizar su supervivencia y mantener su influencia sobre la región, y estaba claro lo que necesitaban: una fuerza de submarinos de misiles balísticos que pudiera proporcionar a China su propia disuasión nuclear submarina sigilosa. Hasta la década de 1980, la Armada del Ejército de Liberación Popular de China, la PLAN, se centraba principalmente en asegurar sus propias aguas e intereses regionales. Como tal, se centró en barcos de guerra más pequeños que operaban más cerca de la costa, conocida como la región litoral, en lugar de los barcos de guerra oceánicos de las llamadas Armadas de Aguas Azules como los Estados Unidos. Y esta filosofía se extendió a sus submarinos. La flota de submarinos de ataque de China, en los años 50 y 60, dependía en gran medida de los diseños soviéticos de propulsión convencional, que servirían principalmente para proteger el continente chino y los buques de los barcos de guerra, predominantemente americanos, japoneses o taiwaneses. China imaginó que su flota de submarinos de misiles balísticos funcionaría de manera similar, operando dentro de la región del Mar del Sur de China, ofreciendo una capacidad nuclear de segundo golpe en caso de que China fuera atacada primero. La amenaza de que tales submarinos infligieran enormes daños a una fuerza atacante o a un país cercano desalentaría, en teoría, a cualquier agresor de atacar a China en primer lugar. Como parte de su asistencia al programa nuclear de China, antes de 1966, los soviéticos ya estaban ayudando a la PLAN a desarrollar una fuerza de submarinos de misiles balísticos basada en la Unión Soviética. La flota de submarinos de ataque de China también se basaba en la clase Proyecto 629 de submarinos de la Armada Soviética, conocida por la OTAN como la clase Golfo. Este era un diseño extremadamente rudimentario de submarinos de misiles balísticos, siendo esencialmente un submarino de ataque diésel eléctrico de la clase Proyecto 661 fuertemente reconstruido para poder llevar 3 tubos de lanzamiento vertical para misiles balísticos lanzados desde submarinos de combustible líquido R-11. La flota de submarinos de ataque de China fue diseñada para portar 3 armas altas verticales. La vela original del Proyecto 661 tuvo que ser extendida para acomodar la parte superior del misil en el casco. Incluso cuando los soviéticos adoptaron el submarino en servicio en 1958, la clase fue reconocida como una solución temporal hasta que se implementaran diseños más avanzados. Para disparar sus misiles nucleares, el submarino tenía que emerger y prepararlos para el lanzamiento, durante el cual podrían ser detectados y atacados. Pero quizás más crucialmente, ser propulsado convencionalmente significaba que el alcance del submarino estaba limitado por cuánto combustible podía llevar. Su tiempo sumergido también estaba limitado por cuánto durarían sus baterías eléctricas, y cuando se agotaban,
el submarino tendría que emerger o extender un snorkel con el que proporcionar aire para que los motores diésel funcionaran durante muchas horas, cargando las baterías. Cualquier método amenazaba con exponer el submarino a la destrucción. Dadas estas limitaciones, y con diseños nucleares superiores en la mesa de dibujo, hubo poca oposición a vender a China la tecnología para fabricar el proyecto 661 en 1959. China denominó al submarino Tipo 6631, y el trabajo en la primera clase comenzó en el astillero de Dalian en 1960 con la ayuda de los soviéticos, quienes reservaron un segundo ejemplo para planificar su propio pedido de producción. Sin embargo, debido a los problemas entre Beijing y Moscú en los años 60, los soviéticos nunca entregaron el submarino que estaban construyendo, y la construcción del ejemplo chino se ralentizó hasta avanzar a paso de tortuga, tardando 6 años en completarse. Con el número de banderín 1101, el primer submarino de misiles balísticos de China desplazó 2.794 toneladas en la superficie y tenía casi 99 metros de largo. Además de los 3 tubos de lanzamiento vertical para SLBM, el submarino también contaba con 6 tubos de torpedo de 533 milímetros que se utilizarían principalmente para la defensa contra buques de guerra enemigos. La velocidad máxima en la superficie era de 17 nudos con potencia diésel y de 12 nudos sumergido utilizando energía eléctrica, aunque tal velocidad producía una enorme cantidad de ruido que los operadores de sonar hostiles podían detectar y agotaría las baterías extremadamente rápido. Sin embargo, había una parte crucial de este submarino que los chinos no lograron adquirir de los soviéticos antes de la división: los propios misiles. Cualquier submarino de misiles balísticos es inútil, a menos que tenga misiles con los que disparar. Sin los misiles para el proyecto 629 chino, los chinos empezaron a trabajar en su propia versión. Los chinos iniciaron la versión china del proyecto 629 y un misil para sus submarinos balísticos, bautizado como Hulang 1, que significa Ola Gigante 1. El misil era un diseño de 2 etapas y combustible sólido, capaz de llevar una sola ojiva con un rendimiento en el rango de 250 a 500 kilotones para un alcance de 1056 millas. El alcance se estaba volviendo cada vez más importante para los ingenieros chinos si querían proporcionar un diseño de misil basado en submarinos verdaderamente efectivo. El crecimiento de las capacidades de submarinos de China y la ubicación de 2 importantes bases de submarinos soviéticos en Vladivostok y Nakhodka, en el mar de Japón, llevaron a Estados Unidos y Japón a desarrollar un intrincado sistema de detección submarina que se extiende a lo largo de la costa sur y este de Asia. La idea era hacer imposible que los submarinos chinos o soviéticos salieran de sus puertos sin ser detectados y rastreados por buques de guerra antisubmarinos. El proyecto conjunto entre Estados Unidos y Japón comenzó en 1957 con la creación de una estación experimental en Hokkaido, Japón. Y durante las próximas décadas, la red de sensores acústicos apodada Fish Hook se extendería desde la península de Corea al oeste de Filipinas a través del mar de Java y hasta el Océano Índico. Se colocaron miles de millas de cables submarinos en el lecho marino, a los que se adjuntaron cientos de sensores acústicos que escuchaban el sonido de los submarinos chinos o soviéticos. Los sonidos luego se transmitían de vuelta a estaciones en Japón, que los retransmitían por satélite a analistas en los Estados Unidos. El resultado de esta red de sensores en la fuerza de submarinos de misiles balísticos del Plan Fetal fue que probablemente tendrían que permanecer relativamente cerca del territorio chino si iban a permanecer en la superficie del mar, un factor no detectado durante tiempos de tensión elevada. Esto todavía les proporcionaba miles de millas de océano en las que esconderse y cobertura aérea de la Fuerza Aérea y Naval China, pero sí reducía los parámetros de búsqueda para que un grupo antisubmarino los localizara, y crucialmente para los estadounidenses, limitaba las posibilidades de cualquier submarino de misiles balísticos chino, navegando hacia el Pacífico para poner sus armas en rango, para amenazar directamente a los Estados Unidos. Pero tales consideraciones de aguas azules aún estaban lejos de las mentes del liderazgo del plan,
quienes se centraban en la dominancia regional como su principal doctrina militar. Desafortunadamente, en comparación con los misiles R-11F originales en los submarinos soviéticos, el misil de onda enorme era más ancho en diámetro y como tal no podía ser instalado en los 3 tubos de lanzamiento vertical del 1101. Esto requirió la eliminación de un tubo para poder ajustar solo 2 misiles de onda enorme en el casco. El 1101 emergió de los astilleros configurado y listo para las pruebas en 1972, pero para este punto, el plan ya había llegado a la conclusión de que el diseño no era adecuado para sus necesidades de una clase operativa de submarino de misiles balísticos. Por lo tanto, comenzó el trabajo en un sucesor que no solo incorporaría todas las lecciones aprendidas del servicio 1101, sino que sería de energía nuclear. Es difícil enfatizar cuán grande fue este desafío para la industria de la construcción naval china. El primer submarino nuclear de China, el tipo 91, todavía estaba en construcción, y sin la ayuda soviética, los ingenieros chinos tenían que aprender casi todo desde cero. Sin embargo, finalizaron el diseño para el primer submarino de misiles balísticos nucleares del plan, o SSBN, para 1978, y la construcción comenzó en serio poco después. Mientras tanto, continuaron las pruebas del enorme misil de onda que armaría el Tipo 92. Para ayudar con el programa Tipo 92, el 1101 fue rediseñado nuevamente en 1978 esta vez, para finalmente darle al submarino la capacidad de disparar misiles mientras subvierte el misil. Sin embargo, el submarino fue posteriormente reclasificado como Tipo 031 y se le dio el apodo de Gran Muralla, generalmente conocido como Gran Muralla 200. La enorme ola realizó su primer lanzamiento de prueba el 30 de abril de 1982, siendo disparada desde un pontón sumergido, seguido de un lanzamiento exitoso desde la Gran Muralla 200 en el Mar Amarillo el 12 de octubre. En 1981 se completó el primer submarino indígena de misiles balísticos propulsado por energía nuclear de China, designado como Tipo 92 y apodado la clase CIA por la inteligencia de la OTAN. Su diseño tenía cierto parecido con la clase Delta de submarinos de la Marina Soviética, con una joroba pronunciada siendo la vela, que contiene la parte superior del compartimento de misiles. Desplazando un estimado de 8.000 toneladas sumergidas, el nuevo submarino era 21 metros más largo que el Gran Muro 200. El nuevo submarino, diseñado para ser un subsub, puede llevar 12 misiles de onda enorme. Una cifra relativamente modesta en comparación con la clase George Washington de la Marina de los Estados Unidos de la década de 1960 y el mencionado Delta III soviético, ambos con 16 misiles cada uno. La energía se derivaba de un reactor nuclear presurizado que impulsaba 2 turbinas de vapor que generaban energía en el orden de al menos 58 megavatios, suficiente energía para alimentar casi 28.000 hogares estadounidenses durante un año hoy en día. El Tipo 92 fue una proeza de ingeniería por parte de los chinos, siendo el primer SSBN diseñado y construido por una nación asiática, y el submarino más grande construido hasta ahora en China. Sin embargo, a pesar de estos elogios, la inexperiencia de los diseñadores chinos y los métodos de construcción involucrados eran evidentes. El Tipo 92 estuvo plagado de problemas de fiabilidad, preocupaciones significativas de blindaje cerca del reactor submarino. Y los problemas no terminaron ahí. El 28 de septiembre de 1985, el submarino se trasladó al Mar Amarillo para realizar su primer lanzamiento de prueba de la enorme ola. El misil emergió a la superficie e inició su primer motor de cohete, pero luego se volvió extremadamente inestable y explotó. No sería hasta 1988 que el submarino realizó un lanzamiento exitoso de la enorme ola en el mar. A pesar de haber sido declarado operativo en 1987, se informa que el único Tipo 092 nunca abandonó la seguridad de las aguas costeras de China. En cambio, el submarino se convirtió en otra lección para los chinos en la construcción y operación de un SSBN.
Se está utilizando en diversas tareas de pruebas, incluyendo la instalación de tecnología occidental importada durante un deshielo de las relaciones con los países occidentales en la década de 1980. Han persistido rumores de que se construyó un segundo ejemplar y luego se perdió en un accidente, aunque esto nunca ha sido confirmado. Mientras las pruebas del tipo 92 y el misil de onda enorme comenzaron en la década de 1980, los chinos ya estaban buscando producir la próxima generación de SSBN y SLBM para armarlos, sabiendo que ambos diseños, a pesar de ser tecnología china de vanguardia, aún eran inferiores a los equivalentes occidentales o soviéticos. A principios de la década de 1970, comenzó el trabajo en un nuevo misil balístico intercontinental que tendría variantes tanto terrestres como submarinas, y en este último caso, ofrecería una mejora notable sobre la anterior onda enorme. Designados de F-31 y JL-2 para las variantes basadas en tierra y submarinos respectivamente, el nuevo misil era un diseño de 3 etapas alimentado por combustible sólido con un alcance operativo de hasta 9.000 kilómetros o 5.500 millas. El motor de la primera etapa realizó pruebas de disparo en 1983, pero a medida que avanzaba la década, el proyecto se redefiniría para tener en cuenta la creciente experiencia de China en el área y la miniaturización de las ojivas nucleares. Inicialmente, JL-2 o enorme Ola-2 se pretendía que llevara una única ojiva de 1 megatón. Sin embargo, las ojivas más pequeñas permitieron que un misil pudiera atacar múltiples objetivos o saturar un área objetivo, convirtiéndolos en armas mucho más flexibles y devastadoras. Conocidos como vehículos de reentrada con metas múltiples e independientes, o MARVs, las armas también tenían la ventaja de ser más difíciles de derribar una vez separadas las ojivas del vehículo de lanzamiento. Los MIRV ya eran el pilar de los sistemas SLBM occidentales y soviéticos, por lo que el liderazgo chino exigió sus propios equivalentes. Sin embargo, esto retrasó enormemente los desarrollos de la enorme segunda ola. Al mismo tiempo, se estaba trabajando en la próxima generación de submarinos nucleares chinos, incluyendo el submarino de ataque tipo 93 y el SSBN tipo 94, que incorporaría las lecciones del problemático tipo 92. El tipo 94 tendría una configuración similar al submarino anterior, pero sería nuevamente más largo con 135 metros y desplazando 11.000 toneladas. Los armamentos nucleares con la joroba más bulbosa significaban que la venta consistiría en 12 enormes misiles de la segunda ola. Tal era la alta prioridad de las flotas de submarinos nucleares que en la década de 1980 el plan disfrutaba aproximadamente de un 20% de participación del presupuesto de defensa total de China, un aumento significativo en comparación con las décadas anteriores. El plan también se estaba expandiendo para incluir barcos de guerra más grandes que finalmente le permitirían navegar rutinariamente fuera de sus aguas territoriales, creando la Fuerza de Agua Azul, con la que muchos almirantes chinos habían soñado. Además de proyectar la influencia china más allá en el mar, estos barcos de superficie tendrían un papel crucial en la protección de los nuevos SSBNs a medida que se aventuraban más allá en el mar, para amenazar a cualquier posible agresor, incluso al propio territorio estadounidense, si fuera necesario. Incluso en el occidente democrático, las marinas de armas nucleares son reservadas sobre sus programas de desarrollo nuclear por razones de seguridad obvias, así que uno puede imaginar lo difícil que puede ser obtener información confiable sobre el programa chino. Las fuentes varían en cuanto a cuándo este nuevo submarino conocido como la clase Jin entró en servicio, pero el primer ejemplo debe haber navegado a principios o mediados de los años 2000, ya que fue en 2006 cuando el mundo tuvo un primer vistazo del nuevo buque de guerra, gracias a las imágenes de satélite comerciales, tomadas de una base naval china. En los años siguientes, más imágenes confirmaron que el tipo 94 no era otro caso único como el 92, ya que se identificaron más ejemplos, confirmando que China finalmente estaba desplegando un disuasivo nuclear basado en submarinos. En cuanto a la enorme Ola 2, quizás sea algo apropiado que el arma que daría al plan su disuasión realizó su primer lanzamiento de prueba en el mar desde el submarino Gran Muralla 200 en junio de 2005.
En cuanto a la enorme Ola 2, quizás sea algo apropiado que el arma que daría al plan su disuasión realizó su primer lanzamiento de prueba en el mar desde el submarino Gran Muralla 200 en junio de 2005, el mismo buque que ayudó a iniciar el programa de submarinos con misiles balísticos. Hace más de 40 años, el primer lanzamiento fue un éxito. Sin embargo, al año siguiente, otra prueba resultó en un fracaso, retrasando la introducción de las armas hasta que se realizó otro lanzamiento de prueba exitoso desde la Gran Muralla 200 en 2008. Se realizó desde la Gran Muralla 200 en 2008, lo que brindó confianza para probar el misil desde el tipo 094 en 2009. Para ahora probar el misil desde el tipo 94 en 2009. Prueba exitosa. Y confirmó que los submarinos de la clase Jin y el enorme Wave 2 podrían ser declarados como un sistema de armas operativo en 2010. 6 Type 94 se hicieron operativos desde 2010 en la siguiente década, con el plan permitiendo a los chinos la capacidad de proporcionar un continuo disuasivo nuclear en el mar similar al que disfrutan los Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y Francia. El tipo 94 podría así abarcar el espacio aéreo global. Los Sangat Force también se han aventurado más lejos en el mar de lo que el tipo 92 jamás lo hizo y han realizado patrullas destinadas a demostrar que el plan ahora tiene un alcance verdaderamente global con el arsenal de enormes olas del submarino, que son capaces de alcanzar aproximadamente el 75% de los Estados Unidos continentales desde islas al este de Japón. Los JL-2 pueden retener su única ojiva de un megatón si es necesario, pero es más probable que tengan alrededor de 3 ojivas más pequeñas, cada una con un rendimiento de hasta 150 kilotones o 7 veces y media la bomba de Nagasaki, lo que le da al misil un amplio alcance operativo. La guía para el misil también ha mejorado significativamente gracias al propio sistema de satélites de China. China también ha lanzado una variante mejorada, designada tipo 94A, que muestra una joroba de bahía de misiles más prominente. Según los estándares modernos de SSBN, todavía son embarcaciones bastante ruidosas, lo que aumenta su posibilidad de detección por parte de las fuerzas antisubmarinas. Sin embargo, con su capacidad para atacar la mayor parte del sur y este de Asia desde sus propios puertos, si es necesario, todavía representan una amenaza significativa para los adversarios de China en la región, algo que ha alarmado particularmente a India, que ahora está desplegando su propio SSBN en el futuro, en la forma de Lee en Sarahant. Contra el telón de fondo de la creciente flota de submarinos de misiles balísticos nucleares de China, se introdujo una rareza de diseño. En 2008 China comenzó la construcción de un nuevo submarino de misiles balísticos, más pequeño de 6.000 toneladas, pero este nuevo buque ha prescindido de la energía nuclear y en su lugar ha vuelto a la energía diésel y eléctrica convencional. Dado el camino que parecía estar siguiendo el plan con sus submarinos, esta fue una decisión algo desconcertante y puso a muchas lenguas a hablar en Occidente. Las especulaciones iban desde que el nuevo submarino era una copia de seguridad de menor costo para el tipo 94, hasta que China tenía la intención de vender el diseño a Pakistán como una contramedida a India designado como el tipo 32, pero también refiriéndose a la máquina a China. Conocido como la clase Ching, el submarino es el submarino convencional más grande que se ha puesto en el mar, desplazando 6.682 toneladas en la superficie y extendiéndose hasta 62.6 metros. El armamento consta de 2 silos para SLBM y 4 silos más pequeños para el lanzamiento de misiles de crucero, y al igual que el Gran Muro 200 cuenta con un disparo ventral para ajustar las armas en el casco estrecho.
Desde su entrada en servicio en 2012, el submarino ha realizado una amplia variedad de tareas de prueba, lo que ha llevado a la conclusión de que el verdadero propósito del buque era reemplazar al anciano Gran Muro 200 con este buque de costo relativamente bajo para llevar a cabo dichas tareas. El programa de pruebas del buque ha incluido hasta ahora la evaluación de nuevos componentes, como los torpedos propulsados por combustión y los drones submarinos no tripulados. El submarino también ha probado compartimentos especializados para el transporte y despliegue de equipos de fuerzas especiales, y un nuevo diseño de cápsula de escape que se aplicará a la próxima generación de submarinos nucleares chinos. Las pruebas de misiles respaldan el proyecto Huge Wave 3, el nuevo misil antisubmarino acuático de nueva generación, diseñado para contrarrestar submarinos antisubmarinos. El tipo 32 y, en particular, el submarino KRA Tigre, Prisa Cumbre cuentan con moléculas correctoras y un nuevo sistema de misiles superficie-aire para destruir helicópteros antisubmarinos como el SH-60 Seahawk. El tipo 32 está mejor disponible para simular las misiones submarinas de larga duración de la flota nuclear, gracias a los avances en los sistemas de propulsión independientes del aire que permiten que los submarinos convencionales permanezcan sumergidos durante semanas a la vez, una perspectiva previamente impensable. Hace solo 25 años. A esto se suma el hecho de que los submarinos convencionales son más silenciosos que los submarinos nucleares cuando funcionan con sus baterías, y por lo tanto son objetivos más esquivos para un enemigo. Con todo esto en mente, todavía hay especulaciones de que el tipo 032 podría desarrollarse hasta convertirse en una unidad de primera línea, pero si esto es cierto, haría de China la única potencia nuclear que invierte en submarinos de misiles balísticos con propulsión convencional. El 24 de noviembre de 2018, China realizó su primera prueba exitosa del enorme misil Wave 3 y se llevaron a cabo más pruebas en 2019 y 2020. Se espera que el misil sea declarado operativo para mediados de la década de 2020 y tendrá un alcance de 7.000 a 1.500 millas, 2.000 millas más que el enorme Ola 2. Se anticipa que el misil armará al tipo 096 SSBN, que se rumorea que está en desarrollo, y se dice que es equivalente a la clase Ohio de los aunque la información es escasa y en ocasiones altamente especulativa. Mientras tanto, los tipo 94 continuarán proporcionando a China una planta de energía nuclear en el mar de forma continua. Dada la manía china por exprimir hasta el último segundo utilizable de sus sistemas de armas, incluso cuando han pasado mucho tiempo de su vida útil, es probable que los tipo 94 continúen durante muchas décadas más, operando desde submarinos subterráneos, como los de la isla Hainan. La creciente capacidad de submarinos con misiles balísticos de China ha sido una fuente constante de preocupación para la región, especialmente para Taiwán, Japón, India y los Estados Unidos. En enero de 2021, se informó en India que el país estaba trabajando con los Estados Unidos y Japón en la extensión del equivalente moderno del sistema de anzuelo a las aguas indias, no solo como contramedida contra submarinos como el tipo 94, sino también contra el uso de China de la recopilación de inteligencia submarina. Logró mantener el describió en un documento la situación en la que se encontraba, a saber, que los Estados Unidos y Japón estaban intentando bloquear sus submarinos en los puertos con sus elaborados sensores, y por lo tanto era imperativo que sus submarinos operaran más lejos en el mar, e incluso alrededor del mundo,
para mantener su efectividad a una distancia donde pueden convertirse en objetivos más esquivos. Para lograr esto, el documento especifica que el apoyo aliado de las naciones cliente chinas, como las de África o Sudamérica, sería esencial para el reabastecimiento o incluso la base de estos submarinos. Este documento continúa causando alarma entre los planificadores militares en Washington, quienes temen que en un futuro muy cercano podrían estar cazando submarinos chinos no solo en el Mar del Sur de China o el Mar de Japón, sino en el futuro. El documento especifica que tanto Estados Unidos como Japón en el Pacífico Mediterráneo y Atlántico